Hola bebés, ¿qué tal? Yo soy Uz y este es el primer episodio de Tomando un cafecito con Uz. Estoy muy emocionada por contarles de qué va este primer episodio. Ha estado muy reciente todo el conflicto entre Rusia y Ucrania y mucha gente veo que dice, me abstengo de comentar porque pues en realidad no estoy empapada del tema, entonces se me hizo muy interesante hacer un pequeño resumen de qué está pasando, qué ha pasado y qué puede pasar para que todos comentemos y estemos pues informados. ¿Estás de acuerdo, bebé? Es muy importante estar informado. En contexto. En contexto, me encanta. Para que todos podamos opinar. Vamos a comenzar dando un breve resumen de qué es una guerra. Una guerra es un conflicto social en el cual dos naciones o dos grupos de humanos se enfrentan de manera violenta. Puede ser con armas, puede ser con bombas, puede ser etc. En la historia de la humanidad podemos contar que han existido dos guerras. La primera fue de 1914 a 1918. La Gran Guerra fue protagonizada por dos bandos que se consideraban las grandes colonias europeas. El conflicto culminó con la derrota de las potencias centrales y con la bella firma del Tratado de Versalles. Aquí vamos a contar algunos datos curiosos, muy tristes por cierto, para que todos nos demos cuenta de lo nefasta que es una guerra. Tenemos que considerar que estas cifras son algo anacrónicas porque en realidad en ese entonces todos estos países formaban parte de las 6 potencias, entonces no teníamos un conteo como tal. Prácticamente en ese entonces era la mitad de la población de la cual cuenta el día de hoy el mundo. Los 6 imperios o potencias coloniales son Reino Unido, Francia, Rusia, Alemania, Austria-Hungría y el Imperio Otomano. Al principio de la guerra, en 1914, esta contaba con 20 millones de hombres. Al final, para 1918, contaba con 70 millones de soldados. Esta guerra causó 10 millones de muertos y 20 millones de heridos. La Primera Gran Guerra Mundial costó aproximadamente 180 millones de dólares a los principales beligerantes. Y ahora pasamos a la Segunda Guerra Mundial. Esta fue de 1939 a 1945. Sí, fue un poco más larga que la primera. Y quizá fue el evento bélico más célebre de esa contemporaneidad, porque arrasó con casi toda Europa. Y esto, no sé si lo sepan, pero fue por la brutalidad que vivió esta guerra. Hubo muchos ataques con bombas nucleares, hubo muchas armas, realmente fue, ¿cómo podríamos decirlo? ¡Un cagadero! Además, uso de esclavitud por parte de las fuerzas nazis en los campos de concentración y exterminio. No espero nada y estoy desilusionado. Claro que sí. Los bandos opuestos en esta ocasión fueron los países aliados: Francia, Inglaterra, Estados Unidos y la URSS, junto con algunos apoyos como la República de China, Polonia, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, entre algunos otros, que se enfrentaron a las potencias del eje, o sea, Alemania, Japón e Italia, que tuvieron algunos socios como Hungría, Rumania, Bulgaria, Finlandia, y el apoyo no beligerante de Croacia, Serbia, España, entre otros países.
Ahora vamos a conocer también algunas estadísticas de la Segunda Guerra Mundial para que también tengamos una dimensión del caos y el conflicto que traen estos momentos históricos que ha vivido el planeta. En la Segunda Guerra se enfrentaron aproximadamente también 70 millones de soldados, en los cuales hubo más de 13 millones de muertos aproximadamente. La Unión Soviética fue la que más soldados perdió, con aproximadamente 7.500 millones de personas muertas. La ley de préstamo y arriendo se creó prácticamente para que Estados Unidos pudiera prestar cualquier arma a países que lucharan contra el eje. Y finalmente, 38 naciones aproximadamente recibieron 50 millones de dólares en armas para enfrentarse. En 1948, Estados Unidos fue cuando puso en marcha el Plan Marshall, que fue el plan para reconstruir Europa porque quedó devastada después de la Segunda Guerra Mundial. Bebé, esto ha sido una buena actualizada de la historia, güey. Sí nos sirvieron de algo esas clasecitas, Bueno, bebés, ya que nos empapamos un poquito con la historia y con lo horribles que son las guerras, ahora sí pasemos al segundo punto. ¿Cuál es el origen del conflicto actual entre Ucrania y Rusia? Y también vamos a ver una pequeña cronología antes de ver hasta dónde podría llegar este conflicto. ¿Qué es lo que pasa acá? Vladimir Putin ordenó el jueves 24 de febrero atacar la región de Donbass. La expansión de la OTAN y el desarrollo militar del territorio de Ucrania por parte de la alianza es inaceptable para Rusia. Esto fue lo que declaró Putin el jueves 24 de febrero. Tenemos aquí que especificar, la OTAN es la organización del Tratado del Antártico Norte y es para gestión de crisis. Esto justificó el entonces jefe del Kremlin. Así fue que las tropas rusas han atacado desde ese día a varias regiones de Ucrania. El trasfondo de esta crisis es la negativa rusa a aceptar el acercamiento de la OTAN y de la Unión Europea a la antigua República Soviética, a la que Moscú considera parte de su identidad y de su espacio de influencia. Esto es muy serio y prácticamente es porque su control juzga vital para su seguridad. Por eso Putin está como loco, porque él cree que ambos países conforman un solo pueblo. Noviembre del 2013. El entonces presidente de Ucrania, el prorruso Viktor Yanukovych, suspende la firma de un acuerdo de asociación con la Unión Europea, prevista el 29 de noviembre a causa de las presiones de Rusia. Este anuncio cataliza el descontento de la población, sobre todo en el oeste del país, y el 24 de noviembre decenas de miles de ucranianos se manifestaron contra el gobierno en la Plaza de la Independencia de Kiev. En febrero del 2014, las fuerzas de seguridad ucranianas matan a al menos 100 personas en las protestas. La indignación popular que causó esto y la brutal represión forzaron la huida de Yanukovych. No, te digo, ni me sorprende. 16 de marzo del 2014, se celebra un referéndum en Crimea, en el que en medio de acusaciones de fraude, vence la anexión a Rusia por más del 99% de los votos. 2 días después, Putin firma la incorporación de la península Ucrania a su territorio, que la comunidad internacional no reconoce. Y al que no le gusta, que se joda. La OTAN congela su colaboración con Moscú y Estados Unidos y UE le imponen sanciones. Así fue que la OTAN congeló su colaboración con Moscú.
Abril y mayo del 2014. Los acontecimientos de Crimea se reproducen en la región ucrania de Donbass. En mayo, grupos separatistas de Donetsk y Lugansk autoproclaman sendas repúblicas populares y reclaman integrarse a Rusia. El este de Ucrania se convierte así en el escenario de la última guerra de Europa entre los separatistas prorrusos con apoyo político y militar de Moscú y el ejército ucraniano. Me pareció una cagada. Eso quiero decirte, me pareció una cagada. 17 de julio del 2014. Un misil Buk de fabricación rusa derriba el vuelo MH17 de Malaysia Airlines y mata a sus 298 ocupantes cuando el avión sobrevolaba la región Donetsk. 5 de septiembre del 2015. Ucrania, Rusia y representantes separatistas de Donetsk y Lugansk firman en Minsk un acuerdo para poner fin a la guerra bajo los auspicios de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, o sea, la OSCE. Entra en vigor un alto fuego que dura una semana el 19 de octubre del 2016. La reunión en Berlín del Cuarteto de Normandía, auspiciado por Francia y Alemania para resolver este conflicto, termina sin ningún avance. 10 de diciembre de 1919. Putin y el nuevo presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, acuerdan en París retomar el proceso de paz en Ucrania. El 29 de diciembre, Kiev y representantes separatistas canjean a 200 prisioneros. Enero a abril del 2021. Rusia comienza a trasladar tropas a sus fronteras con Ucrania y a la península de Crimea. El 13 de abril, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, define el despliegue como la mayor acumulación de tropas rusas desde la anexión de Crimea. 23 de agosto del 2021. 46 estados y organizaciones, entre ellas la OTAN, firman en Kiev la plataforma de Crimea, en lo que Occidente exige a Rusia la devolución de la península ucraniana. Patrañas. 3 de diciembre del 2021. Estados Unidos cree que Moscú prepara una invasión de Ucrania a principios del 2022. De acuerdo con The Washington Post, según Estados Unidos, el despliegue de Rusia en las fronteras con ese país, en las fronteras con este país, puede llegar a 175,000 soldados. No, te digo, ni me sorprende. 16 de diciembre del 2021. La UE amenaza a Rusia con sanciones enormes si invade Ucrania. 11 y 12 de enero de 2022. Una reunión entre Washington y Moscú el 11 de enero en Ginebra, Suiza, y otra celebrada al día siguiente entre la OTAN y Rusia concluyen sin ningún avance. Moscú informa del inicio de unas maniobras militares en el sur de Rusia, el Cáucaso y Crimea. 14 de enero del 2022. Estados Unidos alerta de que Rusia planea un ataque de falsa bandera, un sabotaje contra sus fuerzas en el este de Ucrania para atribuírselo a Kiev y justificar una invasión. La madrugada anterior, un ciberataque masivo inutilizó durante horas el sistema informático del gobierno ucranio. 18 de enero del 2022. Rusia envía tropas a Bielorrusia para unas maniobras conjuntas cerca de las fronteras ucranianas. Entretanto, el secretario del Estado estadounidense, Antony Blinken,
inicia una nueva ronda de reuniones que culminarán el viernes con un encuentro con el ministro de Exteriores ruso Sergei Lavrov. 24 de enero del 2022. El Departamento de Estados Unidos ordena a los familiares de los diplomáticos de su embajada en Kiev que abandonen el país ante la amenaza de una invasión de Rusia. También autorizó a los trabajadores no esenciales a salir y pide al resto de sus conciudadanos que consideren la oportunidad de salir de Ucrania empleando vuelos comerciales u otros medios privados, dado que la embajada no estará en condiciones de prestarles ayuda en caso de un ataque. Mira con la cara que te mira Conan, para mí que sos un mentiroso. 27 de enero del 2022. China se alinea con Rusia sobre Ucrania. El ministro de Asuntos Exteriores de China, Wang Yi, rompe el silencio administrativo de su país en torno a la amenaza de Rusia sobre Ucrania. Y lo hace para dejar claro que las simpatías de Pekín están con Moscú. En una conversación telefónica con el secretario de Estados Unidos, Wang asegura que las preocupaciones de seguridad de Rusia deben tenerse en cuenta y recibir una solución. Por otro lado, esos días, Rusia escenifica un notable acercamiento con Cuba, su antiguo aliado, y lo hace en un ambiente de tensión internacional creciente. 28 de enero del 2022. Para evitar que la dependencia energética europea de Rusia y las sombrías perspectivas de falta de suministro añadan más tensión a la crisis ucrania, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, realizan un comunicado conjunto en el que exhiben unidad para enviar. 29 de enero del 2022. Joe Biden afirma que planea desplegar tropas en el este de Europa y países de la OTAN a corto plazo. Si bien no será un gran número, el Pentágono cifra los efectivos en 8.500 soldados, que se encuentran en alerta máxima para desplazarse en caso de necesidad. A raíz de la crisis de Ucrania, enviaré tropas al este de Europa y los países de la OTAN a corto plazo, no demasiadas, asegura el presidente estadounidense. 3 de febrero de 2022. Estados Unidos y la OTAN rechazan firmar un tratado bilateral sobre seguridad en Europa con Rusia y también cerrar la puerta a una futura incorporación de Ucrania a la Alianza Atlántica. Esas eran dos de las principales exigencias planteadas por Moscú para poner fin a la crisis de Ucrania. Me pareció una cagada. Eso quiero decirte, me pareció una cagada. En cambio, tanto Washington como la alianza ofrecen a Putin negociar acuerdos de desarme y medidas de confianza en diferentes foros, cuyo éxito condicionan a que se inicie una desescalada en la amenaza militar rusa sobre Ucrania. Patrañas. Así figura en dos documentos confidenciales enviados por Washington y la OTAN a Moscú, a los que tuvo acceso el medio El País. 7 de febrero del 2022. Emmanuel Macron pide a Putin evitar la guerra. Los próximos días serán decisivos. Separados por una enorme mesa, casi tan grande como la distancia que hoy aleja a Moscú de la OTAN, los presidentes de Rusia y Francia se reúnen en busca de una respuesta al avispero ucranio. Putin ejerció de anfitrión y escuchó el intento del presidente francés de lograr una desescalada que alejara la amenaza de guerra. La visita de Macron a Moscú no logró arrancar ninguna concesión en firme del Kremlin en torno a Ucrania. A la concha de tu madre, ponele voluntad. 15 de febrero del 2022. El Parlamento ruso aprueba una resolución
que insta al presidente Vladimir Putin a que reconozca la independencia de las regiones ucranianas de Donetsk y Lugansk, autoproclamadas repúblicas en 2014. La decisión de la Duma estatal, la Cámara Baja rusa, del envío inmediato a Putin de la iniciativa no es vinculante. Solo el jefe del Kremlin puede dictar que Rusia reconozca la independencia de los territorios, pero ofrece una señal contradictoria de la postura rusa. El mismo día, Moscú anuncia la retirada de parte de las tropas desplegadas junto a las fronteras de Ucrania y asegura que las respuestas que le ofrecieron Estados Unidos y la OTAN a sus exigencias sobre la arquitectura de la seguridad europea son un punto de partida aceptable para negociar. La magia más maravillosa de todas es estar con vida. 17 de febrero del 2022. El gobierno ucranio y los separatistas prorrusos respaldados por Moscú intercambian acusaciones de ataques a lo largo de la línea del frente en la región de Donbas. Así, proyectiles de artillería alcanzaron una guardería en la ciudad de Stanitsa Luganska, en la parte de la región Lugansk controlada por el gobierno de Kiev. Hirieron a 3 civiles según el ejército ucranio, que informó de otros 47 ataques en una veintena de puntos a lo largo de la zona de conflicto y en los que 2 personas más sufrieron lesiones. A su vez, líderes de las regiones secesionistas de Donetsk y Lugansk denunciaron ataques de las fuerzas ucranianas. 18 de febrero del 2022. Los servicios de inteligencia de Estados Unidos informan de que el Kremlin ya había ordenado proceder a la invasión de Ucrania, según fuentes de la administración de Joe Biden citadas por The New York Times y The Washington Post. Este dato es lo que llevó al presidente a señalar por primera vez que consideraba que Vladimir Putin ya había tomado la decisión de atacar la antigua República Soviética. Ese mismo día, los separatistas prorrusos dieron la orden de evacuar a civiles en Donbas. ¡Madre de Dios! ¡Qué chido! 21 de febrero del 2022. Putin afirma el reconocimiento de las regiones prorrusas ucranianas de Donetsk y Lugansk y ordena el envío de tropas rusas a la zona. La reacción de Occidente no se hace esperar. La UE condena en bloque el movimiento y anuncia la supuesta en marcha el mecanismo para activar contundentes sanciones a Rusia. Estados Unidos realiza un movimiento similar. El anuncio de Putin recrudece el conflicto en Ucrania y eleva la tensión en Occidente, que ya estaba en un punto álgido. Putin, que había defendido fervientemente los acuerdos de paz para el Donbas, dinamita con esta firma parte de la acción diplomática. ¡La puta madre! 22 de febrero del 2022. Alemania suspende la certificación del polémico gasoducto Nord Stream 2, tras el anuncio del reconocimiento por parte de Moscú de las regiones separatistas de Ucrania. Berlín anuncia que paralizará la aprobación de la infraestructura controlada por el gigante gasista ruso Gazprom. El canciller Scholz anuncia que ha pedido a su ministro de Economía, Robert Habeck, que se tomen las medidas administrativas necesarias para paralizar el proceso de certificación del gasoducto. Sin esta certificación, Nord Stream no puede entrar en funcionamiento, señala Scholz. Y al que no le gusta, que se joda. 24 de febrero. Pocos minutos antes de las 6 de la mañana, el jueves 24 de febrero, el presidente ruso anuncia una operación militar especial en Donbas.
Solo unos minutos después del discurso del jefe del Kremlin, emitido en todos los canales estatales rusos, se registraron fuertes explosiones en varios puntos del este de Ucrania, desde Sloviansk y Kramatorsk a Yarkov, a 30 kilómetros de la frontera rusa, incluso en Kiev, la capital. Rusia inicia su ataque contra Ucrania. Moscú defiende que esta es una operación para desmilitarizar el país vecino, pero no pretende la ocupación. 25 de febrero, las tropas rusas llegan a Kiev y lanzan ofensivas contra varias infraestructuras civiles, dejando al menos 137 muertos. Se estima que cerca de 100,000 personas han huido de la capital en las últimas horas, mientras los militares rusos rodean los alrededores del Parlamento en el centro de la ciudad. Entre tanto, los 27 países miembros de la Unión Europea y Estados Unidos han aprobado una nueva fase de sanciones contra el entramado político y económico del Kremlin. 26 de febrero. El asedio a Kiev se recrudece con escaramuzas y enfrentamientos armados por las calles. A primera hora de la mañana de ese sábado se registró un enorme impacto por un proyectil en un bloque de apartamentos, en la parte alta de la ciudad. Las autoridades locales avisan a la población que no abandone sus casas y permanezca en resguardo. El último balance ofrecido por el gobierno ucraniano cifra en 198 muertos, entre ellos 3 niños. Más de 1,100 personas han resultado heridas, según el recuento oficial. Las fuerzas de Putin han disparado también misiles de crucero desde el Mar Negro en las ciudades de Sumy, Poltava y la portuaria Mariupol, en el mar de Azov, donde hay intensos combates. 27 de febrero. Putin eleva más su pulso a Occidente al anunciar que ha ordenado poner en alerta máxima a sus fuerzas de disuasión, responsables de manejar las armas nucleares, como respuesta a las sanciones y la actitud agresiva de la OTAN. Tras una conversación entre el presidente ucranio Volodymyr Zelensky y el líder autoritario de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, Rusia y Ucrania confirman que abrirán una ronda de diálogo cerca de la frontera Bielorrusia. Continúan los enfrentamientos entre las tropas rusas y las ucranianas en la capital y en enclaves importantes como Yarkov, la segunda ciudad ucrania. La Unión Europea anuncia que cierra el espacio aéreo a las aerolíneas rusas y los jets privados de los oligarcas de este país y que prohíbe la emisión de RT, Sputnik y otros medios de comunicación rusos acusados de propagar información tóxica al servicio del Kremlin. ¡La puta madre! 28 de febrero. Rusia y Ucrania mantienen su primera ronda de negociaciones en una mesa de diálogo en Bielorrusia, junto a la frontera con Ucrania. Tras el encuentro, ambas partes se emplazan a seguir negociando. Mientras tanto, las fuerzas enviadas por el presidente Vladimir Putin lanzan un duro ataque contra Yarkov, la segunda ciudad de Ucrania y de mayoría rusoparlante. Los intensos bombardeos y ataques de artillería contra una zona residencial de la ciudad del este, sitiada desde hace días, causan al menos 10 muertos y decenas de heridos, según las autoridades ucranianas. Pese a la desequilibrio de fuerzas militares entre Moscú y Kiev, la sociedad ucrania organiza la resistencia. Unos se alistan a las fuerzas de defensa, otros fabrican cócteles Molotov o preparan comidas para los soldados y los milicianos. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, solicita la adhesión del país a la Unión Europea por la vía de urgencia. 1 de marzo.
El presidente ruso Vladimir Putin intensifica su ofensiva contra Ucrania. A medida que las tropas de Moscú enfrentan resistencia del ejército y de las milicias civiles, el Kremlin ha pasado a lanzar ataques más agresivos y contra infraestructuras civiles. En un intento por aislar el Donbass y hacerse con el control de todo el este de Ucrania, Putin inicia en la mañana otro intenso ataque contra la ciudad de Kharkov. La Unión Europea financiará la compra de material letal para Ucrania. Bueno, bebés, hemos terminado con el cronograma. Bueno, una historia muy dura, ¿no? Muy difícil. Ya, creo que ahora sí estamos completamente empapados. Me gusta esa palabra. Cochina. Ya que tenemos todo lo que ha pasado, ya que sabemos un poquito cómo están las cosas hasta el 1 de marzo, creo que aquí la pregunta es, ¿estamos frente a una posible tercera guerra mundial o frente a una posible guerra europea? Europea. ¿Tú crees que europea, bebé? Pues guerra como las que han habido no creo que vaya a haber otra vez. ¿Por qué? Ya no podemos como que hacer tanto desmadre simplemente porque se gasta mucha materia prima, se gastan muchos recursos y muchas cosas que ahorita ya, o sea, no es tan sustentable hacer una guerra así tan destructiva. Pero sí puede haber como, no una, o sea, una guerra así como, no sé cómo decirlo, como un poquito más cibernética y ese tipo de cosas. Ok. No sé. Ok. Pues bebé Jürgen tiene un punto y es un punto que es importante aquí destacar. ¿Por qué? Porque para que haya una tercera guerra mundial tendría que haber una potencia que se afiance a Rusia. En este caso, como lo hemos leído en orden cronológico, como lo hemos leído muy específicamente, la postura de Estados Unidos, una potencia, es Rusia, detente. Entonces, tiene razón bebé Jürgen, definitivamente no va a haber una tercera guerra mundial. ¿Por qué? Porque Rusia ya ha platicado con China y aunque China, que es una potencia, le dijo, sí, claro, yo te doy todo mi apoyo. Para este entonces que Rusia ha hecho lo que ha querido, la respuesta de China ha sido, no te voy a dar un peso, no te voy a dar un solo soldado, no te voy a dar un solo nada, simplemente de palabras, sí, yo te apoyo. Claro que sí, cuentas con todo mi apoyo. Sin embargo, sabemos que ante las fuerzas militares ya contabilizadas, China no tiene la fuerza, no tiene la capacidad de vencer a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Así que definitivamente China no es tonto, China está diciendo que sí, pero su postura es claramente un no. Quiere decir que Rusia es muy poderoso, sí. Sin embargo, no va a haber una tercera guerra mundial porque no hay un aliado. Sin embargo, también el hecho de que sea muy poderoso, eso hace muy latente lo que Jürgen también opina, que es una posible guerra europea. Sin embargo, y... O sea, yo siento que obviamente sí hay intereses por parte de todos los países. Porque pues al final todos nos vemos afectados, haya guerra en donde sea. Porque, por ejemplo, a China le compramos un montón de cosas. Así como nosotros les vendemos. Esa es otra, que Estados Unidos es el principal comprador de China. Ajá. China no se va a poner a enfrentarse contra Estados Unidos. No, porque su economía se está sustentada en lo que vende, ¿no? En su capital, en su materia que produce. Por eso está muy bonito decirte, sí, yo te apoyo. Sí, no, tú ve con todo. ¿Por qué? Porque también hay ciertos intereses políticos, pero por otro lado, sí es un no me voy a enfrentar ante
ante ese monstruo. Perdón, pero no. Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Que a mí lo único que me extraña en todo esto es la postura de Estados Unidos, que es oye, no te apoyo Rusia, estoy en contra de lo que estás haciendo, pero las infracciones que le está poniendo Estados Unidos a Rusia claramente no son suficientes. Y lo único que está haciendo es que Rusia demuestre su poder de mira, me vale, yo sigo y voy con todo. Entonces, pues no entiendo cuál es la postura de Estados Unidos en todo esto, pero afortunadamente no está a favor de Rusia. Entonces ya eso vamos de gane. Sin embargo, sí está un poco extraño eso. Eso me hace pensar que no va a haber una guerra europea. ¿Por qué? Porque Ucrania no forma parte de la Unión Europea y la Unión Europea ya dijo, yo no te apoyo. ¿Por qué? Porque tampoco tiene los recursos. Platicamos al principio del video. Quedó devastada. ¡Pum! Apenas se está recuperando de todos esos sucesos. Obviamente no va a participar en una tercera guerra mundial porque ya sabe cómo le fue. No lo va a hacer. No creo que haya una guerra europea porque no tienen tampoco la capacidad. Sí creo que apoyen, sí creo que todo como Estados Unidos, pero otra vez su postura es muy trato de meter las manos pero no me quemo. Entonces tampoco entiendo muy bien qué está haciendo, pero bueno, creo que eso es lo que está haciendo desde mi punto de vista. ¿Qué es lo que sí creo que va a pasar? Creo que Putin, al hacer estas infracciones inoportunas, al dar este apoyo la UE a Ucrania, sin embargo no el apoyo completamente de aliados, entonces todas estas partes creo que lo único que van a hacer es que le den la oportunidad a Vladimir Putin de mostrar su poder y de invadir Ucrania hasta que él se meta al gobierno. Y creo que eso es lo que va a terminar pasando. No creo que llegue a más, no creo que pase a... No creo. Pero sí estamos de acuerdo en que esto va a traer un gran impacto en la economía porque Rusia es muy poderoso, güey. Rusia hace muchísimo petróleo a nivel mundial. Rusia maneja el 50% de la energía en Gran Bretaña. Realmente sí creo que va a haber un impacto que pues no sé, a lo mejor por eso Estados Unidos está tomando esa postura y también la UE, entonces la Unión Europea, entonces tal vez por eso hasta el final eso es lo que quieren obtener y por eso estamos viviendo todas estas situaciones. Me parece lamentable para la gente que está sufriendo todo esto. Me parece deplorable que este sea el mundo que nos tocó vivir. Pero supongo que esto es una buena oportunidad para que todos aprendamos de lo que está pasando. Porque creo que hasta el final esta guerra de poder por un interés que nadie está viendo es mucho lo que vivimos en nuestro día a día. A mí me pasa que de pronto yo espero algo de alguien y hago un montón de cosas esperando que esa persona haga lo que yo quiero y al final esa persona cree que lo que yo doy es genuino y no hace lo que yo esperaba y me enojo. Y digo, ay, y no lo digo como tal así directamente porque no pedí lo que quería, pero como hice un montón de cosas esperando un resultado que no se me dio, entonces me frustro y empiezo a tratar mal a la persona, empiezo a ser grosera, ya no quiero tener más relación con esa persona, o sea, empiezo a actuar de una manera que es una actuación basada en mis intereses ocultos.
Creo que esa es la forma en que funcionamos realmente los humanos y creo que todo este conflicto político es una buena oportunidad para replantearnos individualmente nuestra forma de comportarnos, nuestra forma de hacer las cosas, porque si comenzamos a cambiar nosotros mismos, creo que sí puede llegar a haber un cambio a nivel mundial. Entonces creo que por ahí podemos comenzar, creo que es una buena oportunidad y creo que de todo lo que pasa hay que tratar de obtener lo mejor, aunque como estos casos tan extremos no haya nada bueno, ni una sola cosa, aún así hay que hacer un esfuerzo para tratar de sacar algo bueno de entre toda esta locura que se vive hoy en día. Y bueno, chicos, hemos llegado al final de este primer episodio que espero que les haya gustado. Si les gustó, no olviden suscribirse al canal y darle un me gusta a este video o comentar algo coqueto, güey, para que yo te ponga algo de vuelta. Hemos llegado al final también de esta tacita de café. Voy a darle el último trago por ustedes. Un fondo. Bueno, bebés, ahora sí, final del cafecito, final del primer episodio. Nos vemos en el segundo episodio en Un Cafecito con Fus. No olviden traerse su tacita antes de comenzar el siguiente video. Y espero que les haya gustado. Nos vemos en la próxima. ¡Chao!